Ok. Sí, hay gente que me vio en la fin y soy real, no soy imagen de síntesis. El 3 verdadero o falso de parcial versión 2. Hay alguien que dice que es falso. Ok, 3 verdadero o falso de versión 2. Podemos hacer así, alguien habló conmigo, José Pedro, sos el primo de Ernesto, ¿no? Si yo entendí bien. ¿No es esto? Sí. Y sí, alguien ya graba. Marcela ya está grabando. Sí, yo lo subo a YouTube, profe. Allí Sí, sí, queda. perfecto. Ok, entonces, quizás quieren que corrijamos algunas cosas del parcial. Vamos a ver algunas cosas del parcial. Tengo que mirar la versión 2. Sí, había una consulta sobre la... No verifiqué. Parcial. Ojo, parcial 1. Parcial 1, seguir, versión 2. Ok. Y es el verdadero o falso. Voy a compartir. Entonces, había esto. Entonces, era el ejercicio 1, el 3 del verdadero o falso, la versión 2. Ok. 3. Sea A en R un conjunto no vacío, si A, entonces se tiene que A, pero es verdadero esta cosa, ¿no? Hay un error. Es el ínfimo. Si A es un conjunto no vacío y acotado, si alfa es el ínfimo de A, beta el supremo de A, entonces se tiene que A está incluido en AB, y para mí es verdadero, porque alguien puso que es falso. Dice en la otra versión, profe. Es la versión 2, pero son los mismos No, ejercicios. esa no es la versión 2, creo que la 1. Ok. Pero no importa, ¿cuál es el ejercicio que te molesta? Son los mismos. Sería el... Yo tenía duda en el verdadero y falso. En ese ejercicio de tu versión sería el 2 del verdadero y falso. El de El una 2 función acotada que miras integrada. acá. Ok. Entonces, ¿existe una partición P? Sí, por supuesto que es falso. Esto es falso. La idea es que las particiones, las integrales inferiores, como esta, o las integrales superiores, solo son aproximaciones del área por medios de rectángulos. Pero si la función no es una suma de rectángulos, en general no tenés ninguna, no va a coincidir con el área con rectángulos. ¿Viste? Pero cuando dimos todas las definiciones de integrales y suma superior y suma inferior, ¿no era siempre menor igual o mayor igual? Menor igual, pero no igual. Pero dice, yo lo leí que ahí dice, entonces existe una partición, existe una, no dice que todas ¿Existe son una? iguales. No, Y si existe es menor una igual... que son igual. No, yo te voy a mostrar un contraejemplo. Por ejemplo, un contraejemplo muy sencillo es la identidad. Vamos a hacerlo con... voy a dibujar las cosas. Contraejemplo sencillo. Yo hago la identidad en cualquier intervalo, ¿ok? Esto es la función identidad. Esta recta y igual a x, ¿ok? Si yo me doy, yo quiero, por ejemplo, hacer la integral entre 0 y b, ¿ok? O 0 y 1, muy sencillo. Sea lo que sea la partición que yo me doy, si yo me doy, por ejemplo, esta partición, acá es una partición, la suma inferior será estos rectangulitos, y viste que esta suma inferior siempre será estrictamente menor que la integral. Y la suma superior que corresponde acá
tengo que poner cambiando de color. La suma superior que corresponde estaría esta. Y siempre será estrictamente mayor que la integral. Acá tenemos un ejemplo de función, que acá es una función muy sencilla, que es acotada, la identidad entre 0 y 1, que acá no existe ninguna partición en que la suma inferior es igual a la suma superior, porque acá siempre hay una discrepancia, hay una diferencia debido a que la función no es una función constante por trozos. Es decir, en general, cuando tienes igualdad acá, esta igualdad significa que el área de tu función es exactamente la suma inferior y la suma superior. Porque, por supuesto, la integral se queda entre ambas cosas. ¿Ok? La integral de f se queda entre ambas cosas. Entonces, la cosa segura es que si estas dos cosas son iguales, necesariamente son iguales a integral. Pero esto quiere decir que tu función es una mezclada de rectangulitos. Y no todas las funciones son mezcladas de rectangulitos, ¿no? ¿Entienden o no? Sí, Yo lo que... Perdón, yo también me entreveré con eso porque como la integral queda ahí adentro y dice que es integrable, y Sí. la integral inferior y la superior son el supremo e ínfimo de la... Sí, pero no son iguales a estas cosas. Hay funciones donde no son iguales. Pero para una partición, o sea, como existe una, para esa partición podría ser igual. Podría Eso ser igual para alguna función, pero no para todas las funciones. Hay funciones porque no existen todas las funciones. eso, yo pensé que como era integrable, ¿no? No, O sea, no, porque la identidad es integrable. Y ves que sí, acá tengo otro ejemplo. La función identidad acá es integrable entre 0 y sí, 1, es acotada. sí. Y acá, sea lo que sea que elijas como partición, nunca va a funcionar. Nunca tendrás la igualdad. Pero ¿por qué si siempre es menor, entonces la definición es menor o igual? Eso Ah, también me menor o preguntaba. igual dice que a veces son iguales. Pero no dice que siempre son iguales. Acá, menor o igual, sí, solo te da información que no sabes Ah, más. es menor o igual por el caso de que sea una función constante, por ejemplo. Tal cual. Si es una Ah, función bueno. constante, va a tener igualdad. Ahí Claro, sí. entendí. Tendrás igualdad. Sí, O sea que era para todas las funciones si existía una función, una partición, no que podía haber No, una. tal cual. Acá, es decir, acá la cosa importante es que el existe solo funciona para la partición. No decimos Sí, existe una función. Decimos está, existe una partición para una función cualquiera. Y la respuesta es no, no existe está, para una función cualquiera. eso, ¿Ok? está, ahí entendí. ¿Está claro? Ok, Sí, sí, gracias. mejor. Ok, ahora, ¿qué quieren que veamos? ¿Está bien para el parcial o...? Ok, ¿qué preguntabas? Si sacabas negativo, si te quedaba negativo para el próximo, ya te preguntaron. Sí, ya me preguntaron y la respuesta es la misma, no cambió. Es la pregunta para todos los años. Es decir, cuando la gente obtiene puntos negativos, estos puntos negativos se suman a los puntos negativos de la vez siguiente. Es decir, siempre fue la regla, no cambiamos la regla. Es decir, siempre fue la regla. Entonces, si por ejemplo en este parcial tienen menos 8 y que el parcial siguiente tienen menos 8, al final van a tener menos 16. Entonces, exonera a partir de 60. Una pregunta con respecto a eso. ¿Sí? Ahora que hay 10 puntos con el tema de de estas evaluaciones semanales, entre comillas, Sí, cuestionarios y los tareas. cuestionarios, sí. No cambia la barra, esto, es decir, que la tarea y los cuestionarios les ayudan para aprobar y para exonerar. Claro, pero ¿el segundo examen es de 60 puntos o de 50? No, no, sí, Parcial, perdón. hasta ahora 60 sí tiene lugar de modo presencial como pensamos. Ah, ok. De hecho, si no tiene lugar de modo presencial, quizá vamos a cambiar la regla. Porque si cambia la modalidad, vamos a cambiar la regla. Porque no podemos mantener una regla cuando se cambia la modalidad.
Pero lo que yo puedo decir es que si se mantiene un examen presencial como ya un segundo parcial presencial, como ya tuvimos el primer parcial, no hay problemas. Habrá un primer parcial sobre 40, segundo parcial sobre 60, y después hay otras cosas como cuestionarios y tareas que valen otros puntos. Y la regla de aprobación es 25, la regla de exoneración es 60. Profe, ¿Ok? perdón, ¿Sí? no, era para hacer una acotación sobre lo que íbamos a hacer ahora, porque la clase de Marcos de hoy de mañana ¿Sí? resolvió todo el parcial, Ok. y está subida a la clase porque yo tuve tiempo de grabarla. Digo Ok, por si entonces, algún podíamos hacer práctico, pero eso ok, como vean. ok, es una buena observación, entonces vamos a hacer el práctico. No tengo problemas con esto. Profe, antes de que siga, Ok. usted dijo acerca de la tarea escrita. ¿Qué noticias No hay de tenemos eso? noticias todavía, desgraciadamente estamos armándola. Ah, bien, bien. Todavía estamos pensando en ella, pero no tenemos, no está subida. La gente a veces. Ok, ahora vamos a hacer el parcial 10. Pero antes yo tengo que stop share. Ok, perfecto. Ok, ahora parcial 10. Y tienen una lista de ejercicios preferidos para práctico 10, disculpa, no el parcial 10. No hubo 10 parciales. Ok, Profe, estaban preguntando ahí en el chat porque en la hoja de ruta se saltearon 3 clases de OpenFin. No sé si eso está bien o fue un sé error. que. En la hoja de ruta dicen que se saltearon 3 clases de OpenFin, como Sí, que tal es... cual, sobre la continuidad uniforme, tal cual. Ah, es Es adrede. intencional. Es Ok, intencional. Hay un tema que dejamos. ok, Es decir, gracias. es intencional. Es decir, que no tendrán nada de continuidad uniforme, porque pueden sobrevivir a esta falta. Ok, y alguien dice que agradable. Sí, pueden ver cómo somos amables, y esa razón porque mantenemos los puntos negativos. Jeje. Por falta de tiempo, esa razón. Ok, ahora notas práctico 10. ¿Tienen la lista de lo que quieren ver con el práctico 10? ¿O ya saben lo que quieren ver con los prácticos 10? Puede ser el 3, Sí. el 1.3, 1.3. 1.3. Sí. ¿Quieren que veamos cosas más sencillas antes? Ok, ahora veo la lista. Ojo. Ok, hay gente, hay el 3.1, el 1.7, el 1.3b. B, antes hay el 1.2b, 1.4b, es el B cada vez. 3.1, 1.7, 1.4b, 1.4b, el 1.3 y el 2.2. Ok, 1.5e. Ok. Ok. 1.3. Pienso que ahora tengo una lista. Ok, voy a empezar y el 1.5, sí, 1.5e lo anoté. Ok, lo que anoté es 1.2.b, 1.3.b, 1.4.b, 1.5.e, 1.7, 2.2, 3.1. Ok. Ahora hay todo, puedo empezar y vamos a empezar 1.2b. Yo sé, yo voy a poner la pantalla, pero antes tengo que... ¿Cómo andan? Bueno, me dijo, sí, yo sé que no puedo ayudar en nada allá, pero lo que sí puedo ayudar es acá, porque como ustedes no van a poder venir,
Oh, Marcela. Micrófono. Perdón, profe, disculpas. Ok, ahora yo voy a compartir. Share screen. Ok, entonces queremos hacer el ejercicio 1.2 y el 1.2b, lo que entendí. Ok, vamos a hacer esto. 1.2b, ¿en qué punto es derivable? ¿Qué punto se deriva la función? Parte entera, existencia calcular. Okay. Entonces, el punto B de la parte entera. Y acá f de x es en caso de existencia calcular f' de a. Ok. Entonces, lo que quiero, la solución, quiero convencerles es que este ejercicio, de hecho, es fácil. Es decir, solo hay que enchufar bien las definiciones, pero no hay nada difícil. Ok, ¿cuál es esta función? Esta función es la función piso, es decir, la función parte entera inferior. Ok. ¿Qué sabemos sobre esta función? ¿Qué sabemos sobre esta función? ¿Continua, seguro? No, dije discontinua. Es discontinua. ¿En qué parte es continua? ¿En qué parte es discontinua? En cada entero, o sea, en cada natural. En cada natural es que Discontinuo. discontinua. Ok. ¿Qué sabemos sobre el vínculo entre la continuidad y la derivabilidad? Y que el límite por izquierda y derecha tiene que dar lo mismo para que sea continua. Sí, pero no hay un teorema que vieron en uno de los primeros teoremas de derivadas. Que toda ¿Qué función derivable es continua. Tal cual. O mejor, si es derivable en un punto, en cada punto en que es derivable, en el mismo punto necesariamente es continua. Entonces, por contrarrecíproco, si existe un punto en que la función no es continua, no puede ser derivable. ¿Ok? Entonces, ya podemos eliminar todos los enteros. ¿Ok? Entonces, como la función f no es continua en ningún entero x en z, entero que puede ser negativo, no es derivable, tampoco es derivable en ningún entero. ¿Ok? Y ya es la primera cosa que podemos decir antes de empezar toda cosa. Y después, afuera de los enteros, ¿qué se puede observar de esta función? Si yo me doy un intervalo que no contiene ningún entero, ¿ok? En los intervalos n más 1, ¿qué se puede decir sobre esta función? Es constante. Que es derivable. Es constante. Entonces, necesariamente es derivable. Y entonces, sea x en R menos z, es decir, un real no entero. Se observa que f es constante en un intervalo de la forma, yo diría, x menos h, x más h, con h bastante pequeño, ¿no? Hay que tomar h a distancia al entero más cerca. Típicamente h es la distancia al entero más cerca. ¿Ok? Entonces, es derivable, porque sabemos que una función constante es derivable de derivada nula. Entonces, la función f, es que diremos que es localmente constante alrededor de x, es derivable de derivada f' de x igual a 0, y ya está. ¿No?
Acá estoy combinando los teoremas. Es decir, digo que hay dos casos. Y la derivada es cero, por supuesto. Porque es la derivada de una constante. ¿Ok? Entonces, la cosa es que hay trozos, es constante a trozos, tal cual. Entonces, en los puntos enteros sabemos que es discontinua. Por lo tanto, no puede ser derivable. Ya está, no hay que decir las cosas. Si cada vez que falta la continuidad, falta la derivabilidad. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que pasa sobre un punto no entero. Si yo tengo un punto no entero, vamos a decir, por ejemplo, 1,1. Pero yo sé que alrededor de 1,1 mi función vale 1. Vale 1 en 1,05 y también vale 1 en 1,15. ¿Ok? Es decir, hay un pequeño intervalo alrededor del punto X en que mi función es constante. Entonces es derivable y derivada nula. Ya está. La derivabilidad es algo local. Para conocer la derivada en un punto, solo hay que conocer la función en un pequeño trozo alrededor de este punto. ¿Ok? Entonces, para mí, esto resuelve el 2. ¿Está bien? ¿Están convencidos? Sí. Ok. Ahora la lista dice 1.3b. Ejercicio 1.3b. Ok. B. ¿Qué dice este ejercicio? Un ejercicio B. Sea R tal que existe esta cosa. Oh. Ok. Sea R tal que existe K igual, y es el límite cuando H tiende a 0, y acá hay un cociente que dice este cociente, G de X sub 0 más H, ok, menos G de 0 de Más X. H. Tal cual, gracias. Menos acá. Más, menos G de X sub 0 más H. Menos Ok. H. Acá es menos H, gracias. Y sobre H. 8. Ok. Ahora, probar o refutar a partir de la definición que G es derivable en X sub 0. Ok. Refutar a partir de la definición que G es derivable. Es decir, hay dos cosas. O bien, la función siempre... Ahora, la única cosa que sabemos es que este límite existe. ¿Ok? Es un límite que corresponde mucho al cociente incremental. ¿Ok? Pero no es exactamente el cociente incremental. Y esa razón por qué tenemos una pequeña duda. ¿Ok? Probar o refutar a partir de la definición que G es derivable en X sub 0. Acá va a ser fácil. Entonces hay dos posibilidades. O bien se cumple la propiedad, es decir, que la existencia de este límite implica la derivabilidad. Y en este caso hay que demostrarlo. O bien es falso y hay que hallar un contraejemplo. ¿Ok? La primera observación es que, antes de todo, observación preliminar. El recíproco se cumple, que no está pedido, pero es interesante ver las cosas. Es decir, si G es derivable en el punto X sub 0, entonces sabemos que existen los límites. El límite cuando H tiende a 0. Este límite
menos g de x sub 0, este límite existe. ¿Ok? Y sabemos que este límite existe porque es la derivada. Pero también, si yo reemplazo h por su opuesto, es decir, componiendo, es decir, reemplazando h por su opuesto, también tengo yo que el límite de hx menos h menos g de x sobre 0 sobre menos h también es esto. Es decir, observa, es una compuesta de límites. Es decir, hay un primer límite que yo hago con h y el otro que yo compongo mi función con la función opuesto. Es decir, digo que ahora decir que h tiende a 0 es lo mismo que decir que menos h tiende a 0. Básicamente. ¿Ok? Entonces, esto también vale g, pero esto también, g' de x sub 0, y esto también es igual al límite, cuando h tiende a 0, de g de x sub 0, acá yo simplificación, menos g de x sub 0 menos h, sobre h. ¿Ok? ¿Entienden esta cosa? Sabemos esta cosa, ¿ok? El menos h, ¿dónde me equivoqué yo? No, acá reemplace h por menos h. Entonces tengo un menos h acá y un menos h acá, no cambia el límite, porque cuando h tiende a 0 es lo mismo que... En lugar de decir que h tiende a 0, yo digo que menos h tiende a 0, es lo mismo. Pero acá, acá, reemplace el h por menos, multiplique por menos en el denominador y en el numerador, ¿ok? Pero creo que lo que dice, porque el límite dice g de x0 más h menos g de x0 menos h. Sí, pero espera. Ah. ¿Por qué quieren ir tan rápido? Yo observo esas cosas, es una observación. Y ahora yo puedo sumar, sumando todo, se obtiene que la función g de x sub 0 más h menos g de x sub 0 menos h sobre h. Esto es la suma de las cosas que vimos anteriormente. ¿Ok? ¿Viste? Es la suma de esta cosa. Ups. Sobre h. Más la otra cosa. Ups. Ok. H sobre H. Ok. Acá solo hice una reestructura sencilla. Observo que este cociente se puede descomponer como la suma de estos cocientes. Pero la primera parte sabemos que tiende a derivada, a g'. Entonces, esto tiende a g' de x sub 0 más g' de x sub 0. Es decir, 2g' de x sub 0. Entonces, moraleja, conclusión, si g es derivable en x sub 0, entonces el límite k existe y tenemos que k es igual a 2 veces la derivada en x sub 0. No era lo pedido. Lo pedido es lo contrario, el recíproco, ¿ok? Pero solo es una observación, es decir, yo hago la cosa sencilla. Ahora vamos a ver entonces, quizá podríamos hacer una votación. Entonces, es probar o refutar, es decir, hay dos posibilidades.
o bien cuando este cociente existe, esto implica que la función es derivable, o bien no implica que la función es derivable. ¿Ok? Y entonces hay un contraejemplo. Entonces, ¿verdadero o falso? Es decir, tenemos que probar o refutar. ¿Verdadero o falso? ¿Quién vota para verdadero? Probar. Ok, muchos dicen que es verdadero. ¿Y quién dice que es falso? Nadie. Ok. ¿Quién hace el contra? Entonces, ok, ¿quién vote? No sé. Disculpa, yo voté también en el chat y yo voto por falso. Ok. Entonces voy a dar un contraejemplo muy sencillo. Y acá es casi una trampa. Ok. Entonces, ahora, contraejemplo. Es decir, el límite K existe mientras G no es derivable en X sub 0. Y el contraejemplo que voy a hacer va a ser muy sencillo. Es una función que voy a construir como constante salvo en un punto. Es decir, contraejemplo, sea G de X definida por cero si X es distinto de 0 y vale 1 si X es igual a 0. ¿Ok? Entonces, es una función. Yo la puedo dibujar muy sencillamente. ¿Ok? Y es una función que vale 0 acá. Y acá deja este eje y toma el valor acá. ¿Ok? Y después se queda acá. ¿Ok? Y por supuesto que se observa, para todo H positivo, tenemos, no nulo, tenemos que ahora tomando x0 igual a 0, por supuesto, para todo h mayor distinto de 0, tenemos que g de x sub 0, y ahora podemos calcular, g de x sub 0 más h menos g de x sub 0 menos h sobre h. G de x sub 0 más h, ¿qué vale esta cosa? Como h es no nulo, necesariamente vale 0. ¿Ok? Y la segunda cosa que vale, misma cosa, menos 0, como h no es nulo. Entonces, esto es 0 menos 0 sobre h, y por supuesto esto vale 0, y esto tiende a 0. Entonces, el límite k existe, y k es igual a 0. ¿Ok? Por construcción. Sin embargo, ¿por qué la función no es derivable? ¿Ok? ¿Por qué la función no es Porque no es derivable? continuo. Porque no es Dame la continua y bala. ya está. No es continua, ya está. Tenemos un Pero- contraejemplo muy sencillo. Construir una función no continua en un punto, pero en este punto tengo el famoso límite K. ¿Ok? Y ya está. ¿Ok? Esto contesta la duda. Y después hay que hacer la segunda parte. Pero, profe, ¿se ¿Sí? puede probar algo que es falso? Porque Ernesto hoy en la clase de mañana la probó esa propiedad. ¡Ajá! Excelente. Y no, yo pienso que no vio que hay un problema de continuidad. Se equivocó. Yo pienso que se equivocó. Es decir, una función derivable en un punto necesariamente es
continua en este punto. ¿Pueden ver que este es un contraejemplo? ¿Están convencidos que esto es un contraejemplo o bien soy yo el que me equivoqué? Porque yo me puedo equivocar también. Es muy interesante porque Ernesto probé que es verdadero, ¿ok? Pero, profe, No, ahí vos tenés que evaluar el límite cuando todo eso, o sea, de todo esa fracción, no tenés que evaluar que existe el límite. pero acá yo mostré que este límite existe. Porque acá este cociente, ¿viste? Este cociente, tengo que... Ok, este cociente, ¿viste? Vale cero, ¿no? ¿No es claro que este cociente vale cero siempre? Entonces tiene límite cero. Si algo Pero, siempre vale cero, su límite es cero. No hay pero otras cosas, si vos estás ¿no? evaluando, profe, el límite cuando h tiende a 0 te queda indeterminado. 0, 0 sobre 0, 0 sobre 0. No, porque cero... No estoy... acá no es que tiende a cero el numerador, es igual a cero. Yo digo que este cociente no tiende a cero, digo que es igual a cero. 0 sobre h vale 0, ¿no? 0 sobre h siempre vale 0. Está. No digo Bueno. que tiende, es solo acá que digo que tiende, ¿viste? Antes Sí. solo son igualdades. H es distinto de 0. Cuando hacemos límites en 0, tomamos un h distinto de 0. Pero como h es distinto de 0, g de 0 más h es g de h y es 0. G de menos h también es 0. 0 menos 0 vale 0. 0 sobre h vale 0. Y ahora que tengo este cociente que siempre vale 0, tiende a 0. Ahora, ¿qué pasó Ernesto? Yo pienso que Ernesto se olvidó que había una hipótesis que falta. Entonces, voy a concluir y explicar lo que hizo Ernesto, lo que yo pienso. ¿Ok? Hay gente que tiene que dar notas a Ernesto. Ok. Entonces, si quieren dar una mala nota, yo no voy a tomar la posición Claro, de dar una mala nota a Ernesto. Entonces, ustedes tienen que escribir a Ernesto y darle la mala nota. Pero yo no daré la mala nota a Ernesto. Porque soy cobarde. por Y... eso, Sí. perdón, por eso creo que además tenés el punto, o sea, del mismo ejercicio, en el 2 dice suponiendo que G es derivable en X sub 0. Porque, Entonces, ya lo traté si miras bien el 2. Voy a terminar el 2. Ahora, si G es derivable en K, ya vimos, es la observación que yo hice anteriormente, que K, en K, en X sub 0, disculpa, ya que el límite K existe y que K es igual a 2G' de X sub 0. Esto es verdadero. ¿Ok? Ya lo vimos. Era la primera observación que hice. ¿No? Ok. Entonces, hay una cosa interesante, es por qué Ernesto se equivocó. Y se equivocó porque es verdadero la propiedad, yo pienso, no estoy seguro, pienso que la propiedad se cumple cuando la función es continua. Pero quizá la función era continua, ¿no? Sea G, no, nunca se dice que la función era continua. Sea G tal que existe el cociente, el límite axi. Nunca se dice que la función era continua. Entonces, no, es falso. La propiedad es falsa porque yo pienso que Ernesto lo que hizo es demostrar que la derivada existe bajo la hipótesis que G es continua en X sub 0. Y eso yo pienso que esto se cumple. Si la función es derivable en X, si es continua en X sub 0, yo pienso que esto se cumple, pero es difícil demostrarlo. Y por suerte no tenemos que hacerlo, porque no era lo pedido. Entonces, yo pienso que Ernesto se puso en la cabeza una hipótesis que no existía en la letra, que era que la función era continua. ¿Ok? Pero la función no era continua, no está escrito en la letra. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Ok, ahora, ¿qué tenemos que hacer? El próximo en la lista es el 1.4b. 1.4b, ok. Ok, entonces quizás voy a reorganizar este texto
la observación preliminar porque era la parte 2. Ok. Ok. Voy a reorganizar. Ojo. Solo es para las notas que vamos a ver después, porque al final de la clase no tendré tiempo para reorganizar las cosas. Ok. Entonces, probar la función, es decir, entonces, falso, contraejemplo. Ok, sea g de x, tomando x, g es derivable, ya vimos, entonces, si g es derivable, supongamos, ok. Entonces, supongamos que g sea derivable, entonces sabemos que existen los límites, y ya está. Ok, ejercicio 1.4. 1.4 era el siguiente. 1 sea f probar. Copy. Sea f de R en R una función par tal que f' de 4 igual a 5. Probar que f debe ser derivable en menos 4 y calcular f' de menos 4. ¿Ok? En caso de ser derivable en 0, puede afirmar algo de... ok. Voy a dejar para después. Y f' de 0. Y acá necesitamos marcas de interrogación. Ok. Sea f, ok. Ahora probar que f debe ser derivable de menos 4. Vamos a calcular el cociente incremental. Ok. Supongamos que f es derivable en 4. Ok. Ahora calculemos el cociente incremental alrededor de 4, de menos 4, para ver si es derivable. Entonces, se obtiene lo siguiente. Tenemos que f de menos 4 más h menos f de menos 4 sobre h. Vamos a calcular esto. Como la función es par, sabemos que f de menos 4 más h es lo mismo que f del opuesto de este número, que es 4 menos h. ¿Ok? Menos, y f de menos 4 es lo mismo que f de 4. ¿Ok? Ok, pero ahora hay que entender que esta cosa es lo mismo que f de 4 más k menos f de 4 sobre a. Acá voy a poner k y acá voy a poner menos para compensar. Voy a explicar después. Sobre k con k igual a menos h. ¿No? ¿No están de acuerdo? ¿No sería menos K? Sí, lo puse antes. No, ¿Viste? adentro de la función. F de 4 menos K no sería. No, porque reemplacé h es menos k. Pero Ah, k ok. es menos h, entonces puse 4 menos h, ahora es 4 más k. Menos f de 4. ¿Ok? Sobre k. Ah, pero acá yo debería poner menos k, pero en lugar de ponerle menos acá, lo pongo afuera. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero cuando, es decir, se observa que k tiende a 0, si y solo si h tiende a 0.
son vinculados por la razón de opuesto. Entonces, ¿qué piensan de este cociente cuando K tiende a 0? Y sabemos que el cociente menos ¿qué piensan de este cociente? ¿Qué pasa cuando K tiende a 0? Es la derivada de f en 4. ¿Sí? Esta derivada, no totalmente porque acá hay un menos, entonces es menos la derivada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de f de menos 4 más h menos f de menos 4 sobre h, vimos que es la misma cosa que menos el límite cuando k tiende a 0 de f de k4 más k menos f de 4 sobre k, y esto es menos la derivada de 4. En conclusión, si f es derivable en 4, entonces también lo es en menos 4. Y f' de menos 4 es exactamente la opuesta, es menos la opuesta de f' de 4. ¿Ok? Así que se vuelve impar. La par se vuelve La impar. derivada de una función par es impar. Y se puede ver gráficamente. Te la voy a mostrar, te vas a ver. Gráficamente se puede ver. Lo voy... Ok, ¿qué me pasa? Ah, ojo, tengo un problema de teclado. Ojo. Tengo un problema de buffer. Ojo, voy a hacer un stop share. Tengo que... Salve, salve. Ok, yo vuelvo. Vuelvo ahora mismo. Ok. Ahora... Ok. Esto... Ok. Ok, entonces, se puede ver gráficamente esta propiedad y la vamos a ver con una figura. Esto es súper fácil verlo. De hecho, se podía ver gráficamente. El problema es que ustedes, mi problema es que no tengo buenas herramientas para dibujar figuras, pero yo tengo la figura en mi cabeza. El gran problema es que yo no puedo compartir mi cabeza. Por ejemplo, voy a hacer una función par. Acá es una función par, ¿no? Esto es una función par. ¿Se reconoce una función par acá? ¿Y qué se observa? Supongamos que tenga derivada en 4 acá. ¿Ok? La derivada es la pendiente de esta recta, ¿no? ¿Qué va a pasar en el punto opuesto? Va a tener Pueden el ver que negativo. va a obtener la derivada opuesta, ¿no? ¿No se ve? Sí. Va, el M le llamo yo, pero no. ¿Ok? Es decir, la tangente será opuesta. Pueden ver, gráficamente es claro. Y de hecho, lo que hizo mi demostración era observar este hecho muy sencillo, que si yo tengo una función simétrica par, entonces su derivada es impar. Entonces la parte B es 0. En particular, claro que la parte B es 0. Entonces, en caso de ser derivable, ¿puede afirmar algo? La respuesta, sí, tenemos que f' de 0 tiene que ser igual a menos f' de 0, ¿no? Por la misma razón, mismo argumento. Entonces, y si un número es igual a su opuesto, ¿qué se deduce?
es igual a 0. ¿Ok? Y se ve en la figura. Acá, la única pendiente que yo puedo poner acá es nula. Una función par, si es derivable en 0, necesariamente su derivada vale 0 en 0. ¿Conocen ejemplos de función par en la vida? X ¿Pueden cuadrado, darme? Cuadrado, ¿cuál es su derivada en 0? 0. 0. Otro ejemplo de función par. Seno, Trigonométrica. seno de X, No, seno no, seno no, es impar. es impar. Pero otra, Cos coseno. X cuadrado. Coseno. ¿Y Coseno. coseno cuál es su derivada en 0? Vale 0. Cero. No hay chance, ¿ok? ¿Entienden? Entonces, es esto. Ok. Entonces, tenemos esto. Esto puede ser, entonces, sí, vale 0. Ok, esto termina la parte, era el ejercicio 1.4b. Ahora, pregunta era 1.5e. Dos funciones, entonces, ejercicio 1.5. 1.5. Y es esto, entonces, sea f, g, donde i es un tablero abierto, tal que f son derivables en i en R, dos funciones, donde i es un intervalo abierto, tal que f y g son derivables en i. Ok, y la pregunta E dice lo siguiente. Probar que si f es invertible, fp es igual a q y f' es distinto de 0, entonces la función f menos. Entonces, f de p igual a q y f' de p es distinto de 0, entonces la función h igual a f a menos 1 es derivable en q y además h' de q es igual a f', acá no hay que equivocarse, es 1 sobre f' de p. Ok, esto no lo voy a demostrar porque es parte del teórico que vamos a ver en algunas clases. Esto anticipa un resultado que ya vamos a ver en los teóricos. Es decir, hay un teórico en que se hace esta prueba. ¿Ok? Pero la cosa interesante es el ejemplo. ¿Quieren que improvisemos la demostración? Pero la vamos a hacer en un teórico pronto. ¿Ok? De un ejemplo de una función f inversible y derivable, pero que su inversa no sea derivable. ¿Ok? Inversible y derivable, su inversa no es derivable. Ok. Entonces tenemos esto. ¿Está bien? Yo no lo demuestro porque sería complicado hacerlo y además yo sé que es un resultado de teórico que vamos a ver después. ¿Ok? Está mal, pero es un resultado Después hay que ver si hay un contraejemplo. Entonces, la intuición es muy sencilla. Yo puedo hacer, en lugar de demostrar la propiedad E, que va a ser demostrada en un teórico futuro, yo puedo mostrar por qué se cumple. Okay. Es decir, verlo geométricamente, me parece más importante verlo geométricamente. Ok, supongo que yo tenga una función así. Ok. Y yo supongo que mi función, por ejemplo, hace esto. Ya vimos que la inversa de la función es la simétrica con respecto a la diagonal, ¿no? Es decir, la inversa va a ser algo así. ¿Ok? Mis dibujos son horribles. ¿En serio?
cada vez peor. Ok. Es horrible. ¿Entienden la idea? Yo intento dibujar ese horrible cada vez peor. Quizá voy... ¿Se entiende, profe? Porque se entiende, seguro. No lo dicen para estar amables conmigo. Ok. Y lo que es claro es que si yo pongo, por ejemplo, un punto acá, supongo que este es derivable. Ok. Que la función sea derivable en este punto. Y supongo que f de p es igual a q. Ok. Esto es p. Y acá esto es q. Entonces, por simetría, acá si yo pongo las cosas simétricas, acá de modo simétrico, tendré Da vuelta q los ejes y le da justito. tal cual. Y acá tenés p, ¿viste? Y acá observas que la pendiente que tenemos acá, tenemos una pendiente acá, es la inversa de la pendiente acá. ¿Ok? Y es lo que dice esta fórmula. La fórmula dice, qué boludez. Hice lo que yo no quería hacer. ¿Tuvieron el tiempo de ver la figura o no? ¿O tengo que hacerla de vuelta? Ok, disculpa, me equivoqué. Puedes deshacer. ¿Cómo? Arriba que te aparecen todas las opciones, está el pincel, seleccionar todo, y hay una que es deshacer. Hay una que dice hundo también. Sí, undo, sí. Perfecto, gracias. Ok. ¿Entienden lo que pasa acá? Es decir, acá se intercambian P y Q. Entonces, si la función es derivable en el punto P, entonces la función recíproca va a ser invertible en el punto Q, derivable en el punto Q, y su derivada será la derivada opuesta, inversa. Es decir, si yo, por ejemplo, acá tengo una pendiente, acá se ve más o menos que tengo una pendiente 1/3, acá tendré una pendiente 3, ¿ok? Más o menos. Es la intuición. Y después, en el teórico, vamos a demostrar el teorema. Ahora hay que dar un contraejemplo. Una función invertible y derivable, pero que su inversa no sea derivable. En este caso, lo único que yo tengo que hacer es hacer una función que tenga una derivada nula. ¿Por qué? Porque si yo tengo una derivada nula, gracias a este teorema no podré no podré derivar la función invertible en el mismo punto. Vamos a dar un ejemplo. Ok, ¿están claros para la figura? ¿Está claro para ustedes la figura? No tiene ningún sentido decir que las rectas son tangentes entre sí. Los dos rectas no pueden ser tangentes. Era perpendiculares, me equivoqué. Buena pregunta. La respuesta es no. Son perpendiculares cuando las pendientes son inversas y opuestas. Si tienes pendiente 1/2 y otra pendiente -2, sí, son perpendiculares. Pero acá solo digo que son inversas, no hay ningún signo menos. Ojo, no hay que confundir las cosas. ¿Ok? Es decir, no son, y se ve en la figura que no son perpendiculares. No son particularmente... Yo sé que mi figura es muy mala, pero no son perpendiculares. Si hacen una figura correcta, van a ver que no son perpendiculares. Ok, ahora es de un ejemplo de una función f invertible. Entonces, solución VAC teórico próximo. No sé cuando digo próximo, es uno de los teóricos, pero es el resultado de clase. Ahora es de un ejemplo de una función f invertible y derivable, pero que su inversa no sea derivable. Fácil, solución. Voy a tomar la función x cubo. ¿Ok? Y que tiene inversa f menos 1 de x, esta raíz cúbica.
¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a entender que la función cubo es derivable mientras la raíz cúbica no es derivable. Primera cosa es que es claro que f de x igual a x cubo es derivable en R de derivada f' de x. ¿Cuál es la derivada del cubo? 2x ¿Cuál es la derivada? 3x cuadrado. 3x cuadrado. Ok. Esto es claro. Ahora voy a demostrar que no es el caso de raíz cúbica. Y vamos a verlo. Solo hay que hacer el dibujo. Y se va a ver rápidamente. Si yo hago el dibujo de la función cubo, yo observo una función que tiene tangente nula en 0, que hace algo así. Y como es una función impar, hace algo así. Okay. Es muy mala mi figura, pero entienden que acá tiene una derivada nula. Entonces la función inversa es raíz cúbica. Y la raíz cúbica es la función simétrica. Entonces acá tiene una pendiente vertical. Acá, como tuvimos una pendiente horizontal, acá tenemos una pendiente vertical. Ah, tangente 90 no existe. Y es claro que acá no podrá ser derivable. Pueden ver que acá no será derivable porque tendrá una pendiente vertical, y es decir, una derivada infinita. Y no aceptamos derivadas infinitas. Ahora se puede demostrar formalmente. Y lo puedo hacer si quieren. Yo lo voy a hacer. ¿Ok? Ahora lo voy a demostrar formalmente. Ok, formalmente, es decir, ahora, yo puedo borrar la figura. Todos ven la figura. Acá es la función x cubo, que tiene acá una pendiente horizontal, una tangente horizontal acá, y la función inversa, que es la función raíz cúbica, y ella tiene acá claramente una tangente vertical. Y entonces acá tengo una derivada siempre, y acá no tendré derivada en 0. Y voy a mostrar que la función raíz cúbica no es derivable en 0. Ok, vamos a demostrarlo. Ok. Por otro lado, se observa que voy a calcular raíz cúbica x menos 0 sobre x menos 0. Ah, pero ya calculamos estas cosas, son cosas de cocientes incrementales. Entonces acá hay la famosa fórmula que dice que a cubo menos b cubo es igual a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá es, ¿ok? Entonces, esto es igual a raíz cúbica de x menos 0 sobre el cubo de raíz cúbica y el cubo de 0. ¿Ok? Y ahora, usando esta fórmula de cociente, obtengo acá es lo que me mantiene es algo, entonces es todo sobre, acá es sobre, entonces lo que me queda es a cuadrado. Te faltó perdón, te faltó el cubo de raíz cúbica. Tienes razón, gracias. Ok. Entonces obtenemos raíz cuadrada de x más raíz, el cuadrado de raíz cuadrada, más acá tenemos a por b, es decir, 0 raíz de x cúbica por 0, más 0.
y acá raíz cúbica. Estoy calculando el cociente incremental. ¿Ok? Ahora, esto vale raíz cúbica. Y esto es el cuadrado de la raíz cúbica. Ok. Todo el resto, esta parte por supuesto se cancela. Es decir, esto vale 1 sobre, simplificando las cosas, ¿y qué pasa? ¿Están de acuerdo con las cuentas acá? Acá calcule el cociente incremental de raíz cúbica, es decir, raíz cúbica de x menos 0 sobre x menos 0. Obtuve este usando la fórmula acá. Acá es recordatorio. Obtuve esta fórmula acá. ¿Ok? Ahora después obtuve significaciones. ¿Y qué pasa cuando tiende a 0? Esto tiende al infinito, claramente. Cuando x tiende a 0. Por lo tanto, el cociente incremental no tiene límite finito. Por lo tanto, la función raíz cúbica no es derivable en 0. Porque vemos que el cociente o incremental tiende al infinito. Lo que corresponde a la idea que acá la recta tangente es vertical. ¿Ok? ¿Se entiende? Y, profe, ¿tendría ¿Me olvidé sentido algo? definir ¿Qué? la integral? ¿Tendría sentido definir la integral, la derivada en trozos para no incluir el cero, por ejemplo? Acá, pero ¿por qué hablas de integral? No, Es perdón, otro dije tema. derivada, me equivoqué. La derivada acá, sí, es claro que la función es derivable en todos los puntos, salvo 0. Claro, pero ¿tendría sentido excluir el cero? No entiendo. ¿Tendría Decir sentido que... excluir el cero de la, de Ah, la, sí, de sí. la derivada? Claro que sí. Es una función Pero claro, que es... eso rompería la continuidad y no podrías derivarla de nuevo. No, sí, la podrías derivar, pero solo en los negativos o en los positivos, pero no en 0. Ah, bien, bien, bien. Y Es si decir, lo que agarrabas, pasa... ¿Cómo? si agarrabas y escribías, por ejemplo, raíz tercia de x como x a la menos un tercio y la derivabas ahí nomás. Y te vas a ver Bueno, que te vas a obtener lo mismo. Ok, vamos a hacerlo. Acá yo demostré a mano que el problema es que si agarras esto, si haces esto, el problema de esta fórmula, entonces lo que decís vos, entonces, observación. Lo que decís vos es que la derivada, es decir, que raíz cúbica de x es x a un tercio. ujú. Estoy de acuerdo con esto. Entonces, su derivada, h' de x, acá yo lo escribo h de x, es igual a un tercio de x a la Menos un dos tercio menos 1, es decir, el menos 2 tercios. Pero x a la menos 2 tercios es exactamente un 1, ahora vamos a calcularlo, es exactamente lo mismo que un x menos 2 tercios es raíz cúbica de x al cuadrado. Sí, porque arriba me parece, tengo en la cabeza que la derivada es 3 raíz cúbica de x. Y Sí, acá, pero ojo, acá en lo que estamos estamos mirando la derivada de la raíz cúbica, no la sí, función cubo acá. Y acá es x a la un tercero. Entonces yo pero aplico la fórmula. en lo que hizo arriba, sí, algo pasó porque tendría que dar 3 raíz cúbica de x, No, no es un tercero. ¿no? La fórmula que tenemos es x.
¿Ok? ¿Entienden? Esta fórmula usual de derivada. Entonces, ¿qué se observa acá? ¿Tienen dudas o me equivoqué? Ah, ok, yo me morí. Hubo un Profe. problema de estabilidad. ¿Sí? Yo tengo dudas en la parte anterior cuando hizo todas las igualdades, que usó la fórmula de A al cubo menos B al cubo Ok, y pero ojo, ojo, no ojo. entendí. Yo prefiero terminar esta cosa Ta, y después bueno, volvemos, porque si no, yo me voy a equivocar. Ok, termino esta bien. cosa. Pueden ver que yo supe calcular la derivada de la función cubo. Pero ¿qué pasa cuando x vale 0? ¿Qué pasa? Esta fórmula. ¿Qué piensan de esta fórmula si x vale 0? Mueren gatos. Tal cual. Entonces, tal cual, solo si x es distinto de 0. La función raíz cúbica no tiene derivada en 0. Punto. Y hay que mirar su gráfica. Su gráfica tiene una tangente vertical. Entonces, la derivada debería ser infinita. Pero no se autorizan las derivadas infinitas, entonces no tiene derivada. Punto. Bueno, Ok, pero ahora justamente por eso entonces puedo decir que no existe la derivada en cero. es exactamente. De hecho, no, porque esto no es un razonamiento. El problema de esto es que se observa que esta fórmula no existe en cero, pero que esta fórmula no exista en cero no significa que la derivada no existe. Es decir, acá yo tengo una fórmula que se aplica afuera de cero, no me dice lo que pasa en cero. Esa es la razón por que yo preferí hacer el razonamiento a mano. ¿Ok? Para estar seguro que no existía la derivada. Y para verificar que no existe la derivada, hay un único método que es escribir el cociente incremental y verificar que no tiene límite en el punto considerado. Y acá mostré que no tenía límite porque tiende a, no tiene límite finito porque tiene límite infinito. Ok, ahora alguien tenía una duda sobre mi escritura. Vos que tenías dudas, ¿sí? Sí. La segunda igualdad, ¿Esta? cuando utilizó la fórmula, no falta poner El cero cuadrado acá. raíz cúbica menos 0 Sí, ahí pero abajo. hice Ah, sí, tienes razón. Sí, entonces acá hice la simplificación, entonces hay que hacer esto, ¿no? ¿Esto no funciona? Sí, así sí. Ah, sí, funciona Ahí ahora, sí. ¿no? Ujú. Ok, entonces mucho más Todo sencillo. bonito. ¿Estás de acuerdo? Entonces Y mucho ahora más sí. sencillo. Y ahora, disculpa, no tienes razón. Está bien, me encanta cuando me corrijan que son cosas muy precisas como lo hiciste acá. Funciona muy bien. ¿Ahora estás de acuerdo? Sí, ahora, tipo, me había confundido cuando lo escribió, pero ahora está. No, pero yo me Bien. equivoqué. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Esas son cosas que Bueno. pasan. Pero no cambia la conclusión. Ujú. ¿Ok? Entonces, esto demuestra que la función no tiene derivada, raíz cúbica no tiene derivada. ¿Ok? ¿Quién dice venganza desde el más allá? ¿Quién se murió? Yo todavía no me morí. Tiene que Profe, esperar un rato más. ¿Sí? yo lo que digo que tiene que dar, por el método que dijo el compañero y por el suyo del cociente incremental, tiene que dar lo mismo, ¿no? Y acá usted le está dando raíz cúbica al cuadrado y acá le está dando 3 raíz cúbica al cuadrado. Sí. Acá hay un 3 que hay un 3 que desapareció al final y no sé de dónde salió. Eso Igual para el no- caso o sea, es lo mismo porque va a dar infinito, pero tendría que dar lo mismo. Sí, no sé lo que pasó. Pero no es tan grave. Es decir, no hay contradicción. No, para nada. No hay contradicción, yo pienso que no. Pero tengo una duda. Sí, porque el 3 viene de que cuando vamos a calcular el cociente incremental
con un número distinto de 0 acá, entonces estas cosas no se van a cancelar. Y acá tendrás 3 veces la misma cosa. Ahí va, El ahí 3 va a aparecer acá. es porque está Pero en el, acá, como, vamos a decir, acá estamos en 0 y entonces Sí, hay sí, 2 sí. cosas de las 3 que se cancelan. tal cual. ¿Ok? ¿Ok? Ahora hay que terminar. ¿Cuál es el último que voy a hacer? Entonces, acá hice 1,5e. Ok. Tuve el contraejemplo. Ok. Y ahora el 1,7, ¿no? ¿Quién tiene un menos 80? Yo no. Nunca. ¿Quién tiene un menos 80? Yo no. ¿Quién se atreve a darme un menos 80 a mí? No. Yo no tengo menos 80. Imposible. Porque yo doy las notas. Esa es la ventaja de ser profe. Incluso cuando te equivocas, puedes darte 100 puntos. Porque sos el maestro de las notas. Esa ventaja de ser profe. Ok. Pero laburé mucho para tener este derecho. Ok, 1.7. Teorema fundamental. Esto también es una clase próxima. Profe, ¿cuánto tiempo vamos a tener para hacer este práctico y el adosado además? Normalmente una semana. Una semana. Sí, sí. Pero sabemos que hay un montón de ejercicios. Profe, pero este tiene que resolverlo, porque es la pre-alfa, es la versión 0.1. Ok, ¿qué quieren? ¿Qué llaman la versión pre-alfa? ¿Qué es esto? ¿Qué es una No, versión porque real? yo decía porque en el anterior usted no lo resolvió porque había que ver el teórico siguiente, pero este tiene que resolverlo porque no es el que vamos a ver en el teórico, se supone. Es una versión anterior. Sí, quizá, no sé. No, yo estaba hablando yo prefiero hablar ahora del ejercicio 7 porque ya estoy un poquito... Mi problema es que apenas entiendo lo que me decís porque estoy súper cansado. Ok. Entonces es el 1.7. El 1.7 es decir, observación, solución. Esto es el teorema fundamental. Del cálculo. Y entonces se demostrará en un siguiente teórico. Es decir, en algún teórico va a haber la demostración. ¿Cuál es el interés de esta cosa? Esta cosa dice más o menos, entonces ahora, me olvidé la pregunta, es decir, demostrar, por supuesto, probar que f es diferenciable. Diferenciable es derivable, es un error. Derivable, es un error. Y que f' de x es igual a f' de x. Entonces... ¿Derivable y diferenciable es lo mismo? No. Sí. Acá sí, es un error. Hay que olvídate de diferenciable, no es una palabra del curso. Y en el caso de funciones a una variable, diferenciable y derivable son idénticos cuando solo tienes una variable. Entonces, pero no se trata de diferenciabilidad, es un error de palabra. La buena terminología acá es derivable. ¿Ok? Entonces, la cosa interesante, y acá de 0 a x. Okay. La cosa interesante que podemos ver es que el teorema fundamental dice lo siguiente. Si yo tomo una función que yo después hago su integral, y es una operación que vimos muchas cosas, y si después hacemos la derivada, obtenemos la función inicial. Es decir, que la derivada de la integral es igual a la función inicial. O si prefieren, la operación de derivada es la operación inversa de la integral. Que es una cosa muy rara si pensamos, porque la derivada es una cosa que habla de pendiente. Y la integral es una cosa que habla de área.
a priori, pendiente y área son cosas que no tienen que ver. Y el teorema fundamental del cálculo nos dice si tienen que ver. La operación de derivada es la operación inversa de la operación de integral. Ya está. Y no voy a hacer la demostración porque es algo, sería un spoiler y el teórico. Sí, buena observación. Alguien dice, por algo es cálculo diferencial. Sí, tal cual. El cálculo diferencial en una variable, cuando hablemos de cálculo diferencial, la noción de diferencial en una variable se confunde con la noción de derivada. Y esa es la razón por qué hablamos de derivadas. ¿Ok? Entonces, en CDI-BB, derivable no es lo mismo que diferenciable. Pero en CDI-1B, una variable es lo mismo. Diferenciable y derivable es lo mismo. La parte de deducir. Deducir. ¿Podemos hacer la derivada? Sí, esto no se puede hacer, muy sencillamente. Ok, entonces no voy a demostrar, pero puedo hacer la parte de deducir. Esto lo puedo hacer. Ok. Entonces, solución. Esto es el teorema fundamental del cálculo. Se mostrará el siguiente. Ok. Ahora, deducir la derivada de log de x y de e a la x. Esto es súper fácil. Ya se sabe que el logaritmo de x es la definición, es la integral de 1 a x de 1 sobre x de 1 sobre t de t. ¿No? Y acá hay una observación, es que acá yo puedo reemplazar 0 por cualquier punto. No me interesa que sea 0. ¿Ok? Con a cualquiera. Ok. Esto no depende del punto A, es decir, hay que fijar un punto. Ok. Entonces, sabemos que log es el f mayúscula para f minúscula de t igual a 1 sobre t. Es esto. ¿Ok? Entonces, por el teorema fundamental, tenemos que f' es derivable, y su derivada es la derivada f' de x log prima de x, es decir, la derivada de f mayúscula de x, es f chica y es f de x, es decir, 1 sobre x. Ya está. ¿Ok? Es decir, obtuvimos, usamos la integral para pasar de la inversa al logaritmo. El logaritmo es la integral de la inversa. Entonces, la derivada del logaritmo necesariamente es la función inversa. ¿Ok? Ahora, y la otra cosa es que se observa también, no sé, acá la derivada de e a la x. Ajá, ¿cómo se hace esto? Una pregunta, ¿la integral siempre es derivable entonces por el teorema este? Siempre es derivable cuando, es decir, solución, probar que f, cuando la función es continua. No tiene que ser Bien. monótona, pero tiene que ser continua. Está. Y de hecho es más fácil demostrarlo cuando es monótona. Esa razón, pero no voy a hacer no tengo tiempo de hacer la demostración ahora del teorema fundamental. No, Pero lo miramos. Ok. Entonces, ¿entendés lo que pasa con el logaritmo? Y después, ahora podemos observar que para la función e a la x, observar que es la función inversa del logaritmo de x y aplicar el ejercicio que ya vimos. Aplicar el ejercicio, tengo que recordar el número, era un ejercicio anterior, el 5.1.5e, que ya vimos.
¿Ok? Que es lo podemos hacer. Ok. Entonces, sea f de x igual a logaritmo de x. ¿Ok? Ahora, sea h de x igual a f menos 1 de x, es decir, e a la x, esta función inversa. Ok, ahora sea un punto P en R, tal que e a la P es igual, es decir, tal que e a la P, que es igual a h de P, es igual, e a la P es igual a Q. ¿Ok? Esta definición. ¿Ok? Esto quiere decir, yo voy a cambiar las notaciones. Voy a tomar un punto Q, R, tal que E a la P a la Q, que es igual a H de Q, es igual a P. Esto quiere decir que la función inicial f de P es igual a Q. Por el ejercicio 1,5e, la función h igual a f menos 1 de P es derivable en Q y tiene derivada f h' en Q es 1 sobre f' en T. ¿Ok? Y ahora podemos hacer las cuentas. h' en Q, es decir, es 1 sobre f', es decir, es 1 sobre f', acá f es la función, acá ok, ahora tiene derivada, es 1 sobre p, porque la derivada de la función logaritmo es pues f' de x es igual a 1 sobre x, ¿ok? Es decir, es 1 sobre, es decir, es igual a p, y p es igual a qué, es por construcción, tenemos p es igual a e a la q. Entonces, la derivada de e a la x en el punto es e a la q. ¿Ok? Es decir, la derivada de e a la x es sí mismo. Y esto funciona. ¿Ok? Se complicó solo el profe. ¿Qué pasó? Fabio Cardoso, ¿te perdiste? No, porque como estábamos diciendo de que e a la x, o sea, tiene derivada ella misma, entonces integrarla y derivarla es lo mismo, ¿no? No, el problema es que todavía no sabemos cuál es la integral de L a X. Acá yo quiero demostrar que L a X es derivable sin saber que su derivada existe. Y uso el hecho que es la función inversa de una función que ya conocemos. La idea es que vimos, este ejercicio es una boludez. Es decir, vimos que partimos de la función 1 sobre x. La integramos, obtenemos la función logaritmo. Ahora sabemos que el logaritmo es derivable de derivada la función inversa. Y después, usando el teorema de las funciones inversas, entonces podemos deducir que la función exponencial, que es la inversa del logaritmo, también es derivable. Y que su propia derivada es sí misma. ¿Ok? ¿Entienden esto? Ok, acá yo fui un poquito rápido porque no teníamos mucho tiempo. Quizás yo podría cambiar mis notaciones para... Ok, entonces, acá, de hecho, acá si hay f, h menos f menos 1 e de la x, quizás voy a hacerlo un poquito mejor porque no me parece muy claro. ¿Les parece claro a ustedes? ¿Están perdidos? Ok, quizás No, yo a voy a mí cambiar. lo único que acá donde dice h de x, f a la menos 1, quizá que capaz que poner log de x es igual a e a la x, capaz que aclara un poquito.
Ok, o función h igual a f menos 1. Arriba. Arriba. Más. H. Ahí. Ok, f. Ahí. Sí. Pero está bien, esto no. Es e a la x, es la inversa. Entonces, tenemos que e a la q igual a p. Esto quiere decir que f de p es igual a q, porque h es la inversa. ¿Me Todo eso, equivoqué en alguna? todo eso está bien, lo único que arriba donde pasó con el cursor dice f a la menos 1 de como la identidad nada más, quizá poniendo log de x. Ahí. Ahí, Sí, es log a la menos 1. ahí va, está. Eso, Log a la menos de x. está, ahí queda bárbaro. Ok. Queda bárbaro. Siento lo que necesitan. Y acá la idea es que yo hice cuentas, es decir, calculé h'. Entonces, yo ahora puedo aplicar el ejercicio 1.5e. La función h, yo le doy un punto q, cualquiera. Yo lo llamo q con referencia al ejercicio anterior, pero va a actuar como si fuera la variable x. ¿Ok? Yo quiero obtener la derivada en q de la función h. Entonces, yo sé que h de q es igual a p, que es e a la p, es e a la q. Entonces, yo sé que f de p es igual a q. Por el ejercicio anterior, la función h igual a f menos 1, y, es decir, log menos, como quieran, es decir, e a la x, es derivable en q, y tiene derivada h' de q. Vimos que es 1 sobre f' de p. F' de x es 1 sobre x, entonces 1 sobre la inversa es la función identidad, es p, pero vimos que p acá es igual a e a la q. Entonces demostramos que la derivada de la función exponencial en q vale e a la q. Es decir, si yo reemplazo la variable q por la variable x, obtengo que la derivada de e a la x en x es e a la x. ¿Ok? Para mí, a mí ahora me parece bien. ¿Ok? ¿Dejamos para hoy? Ok, tengo ahora que mandarlos el archivo. Ok, tengo que desconectarme. Ok. Ok. Y hay que... Ok, esta cosa. Send file. Ok. Aquí, 10. Ok, pienso que está ahora acá. Ok, gracias. Nos vemos jueves.